te bendiga. Amén. Gloria al Señor. Nota que tengo mi voz afectadita, así que voy a hacer un esfuerzo, ¿verdad? En esta mañana. Siempre digo que dependemos totalmente del Señor, pero les voy a pedir, ¿verdad?, que podamos estar ya reunidos, tranquilitos, recojamos nuestra mente. Vamos a orar. Gloria al Señor. Vamos a pedirle a Dios sabiduría en esta hermosa mañana. Gloria sea al Señor. Para que, amados, el Espíritu Santo del Señor pueda tomar dominio total. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que quitarnos para que el Espíritu Santo sea quien obre. Así que, amado, para mí es bien importante que el Espíritu Santo sea quien tome parte y lugar en esta hermosa mañana. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, cuán grande eres Dios, digno de adorar, digno de exaltar, digno Dios y merecedor de toda adoración. Yo vengo a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Vengo junto a mis hermanos, Dios, un corazón agradecido, Padre, porque si estamos de pie por ti es porque tu misericordia es grande, es porque tu amor es grande, mi Señor. Yo dependo totalmente de ti, Señor, dependo de tu amor, dependo de tu gracia, Padre, dependo de tu favor. En esta hermosa mañana te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe, mi Señor. Oh, amado Dios, muévete en medio nuestro. Haz, Dios mío, como quieras, Padre, en medio de tu pueblo, porque tú conoces la necesidad, tú conoces, Dios mío, el pensamiento, Padre. Tu Santo Espíritu lo escudriña todo. Que tu Santo Espíritu haga en esta mañana como quiere hacer. Danos la sabiduría, el entendimiento, Dios, para poder hablar tu palabra y hacerlo con denuedo, Padre, para la gloria de tu nombre. Que nada hagamos, Señor, por vanagloria. Que nada hagamos, Señor, por contienda o por ira, Padre. Que todo lo que hagamos en esta hermosa mañana honre, Señor, y exalte tu santo y bendito nombre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria. Gloria al Señor. En esta hermosa mañana, amados, nosotros tenemos el último estudio de esta serie conocida, ¿verdad?, como los milagros de Jesús, tercera parte. Gracias, hermanito. Un tema hermoso, maravilloso. Y le digo, amados hermanos, les confieso que realmente en la medida que uno profundiza en la palabra del Señor y se sumerge más en ella, gloria sea al Señor, ciertamente, amado, es algo maravilloso. Y uno dice, wow, cuán insondables, Señor, son tus caminos, cuán grandes y cuán maravillosos son. Así que el tema lo tenemos aquí en pantalla. El milagro de la resurrección. El milagro de la resurrección. Gloria a Jesús. Vamos a estar tomando como base, amados hermanos, uno de los evangelios, el evangelio de Juan específicamente. Así que siempre les digo a ustedes, amados hermanitos, que tengamos la Biblia ahí siempre a la mano, presta, ¿verdad? Porque también tenemos otras citas bíblicas. Gloria sea al Señor, porque queremos ir a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a estar considerando el capítulo 20, los versículos del 1 al 31. Gloria sea al Señor. Y comenzamos, ¿verdad? Cuando hablamos de resurrección, voy a pedirle a mi cara que me ayude a leer ahí. La palabra resurrección proviene del latín Resurrectio. que quiere decir levantarse del muerto, resurgir o alzar una vez más. Alzarse una vez más. Esta palabra se designa a la acción y efecto de resucitar, de volver a la vida, derrotando a la muerte. Sí, esto sería, ¿verdad?, una definición de todo, del contexto natural, ni siquiera bíblico, ¿verdad?
¿Qué es resucitar? ¿Qué es resurrección? ¿Verdad? Hay una palabra ahí que proviene del latín que quiere decir levantarse de nuevo. Porque en un momento dado estuvo levantado, estuvo vivo, pero ahora vuelve a hacerlo después de la muerte. Con esta palabra, ¿verdad?, se designa esa acción, ese efecto de resucitar. De ahí la palabra resurrección. De volver, de regresar de la muerte, gloria sea el Señor, volver a la vida, gloria sea Jesús. Así que vamos a la afirmación fundamental, mamita. La resurrección de Cristo es el cumplimiento espiritual y cabal de la fiesta de la Pascua. Fíjense que si ya nosotros desde el contexto natural, no algo bíblico, porque fíjense que en esa definición de resurrección, ahí nosotros no mencionamos nada de Jesús ni nada bíblico, sino el acto de resucitar. ¿Qué es resucitar? Levantarte de la muerte. Pero cuando nosotros vamos a la base bíblica de nuestro estudio, en esta hermosa mañana, gloria sea al Señor, nos lleva a que nosotros podamos reflexionar sobre esto, que la resurrección de Cristo, o sea, el levantarse nuevamente de entre los muertos, una vez que Cristo entrega su vida en sacrificio por la humanidad y muere allí en la cruz, gloria sea al Señor, es el cumplimiento espiritual, de índole espiritual y cabal de la fiesta de la Pascua. Y vamos a hablar un poquito, porque, ¿verdad?, para poder introducir realmente lo que sería la afirmación fundamental, porque nos dice que la resurrección es el cumplimiento espiritual y cabal de esa fiesta de la Pascua, tendríamos que conocer un poquito así, ¿verdad? No profundamente, porque no vamos a entrar a un tema específico de la Pascua, pero sí para que podamos tener una idea. Quiero que vean estas imágenes. Esto es una puerta, estos son dinteles, ¿verdad?, o los postes, y ahí están marcados en rojo. Esto para efectos de aquellos, ¿verdad?, que son más nuevos, gloria sea el Señor, y aquí vemos una tumba vacía. Miren, cuando nosotros hablamos de la Pascua realmente representa la liberación del pecado y la esclavitud espiritual. Pero una fiesta, amados, que para el pueblo judío se celebraba. Mire de dónde viene el origen de la Pascua y mire cómo la idea central en esta mañana nos dice, oye, esa resurrección de Jesús es el cumplimiento espiritual y cabal de esa fiesta de la Pascua. Pero ¿dónde nosotros vemos la Pascua? Vámonos al Antiguo Testamento. Allá con el pueblo judío, allá en tierra de Egipto. Gloria sea al Señor. Mire, hubo una ordenanza de parte de Jehová Dios cuando le dijo, ustedes van a celebrar la Pascua y ustedes van a celebrarla. Dio instrucciones específicas, porque Dios es así, Dios da instrucciones específicas en el mes de Abib, que para ustedes va a ser el primer mes del año. Mire cómo Dios ya empezaba a establecer el orden de los tiempos en la vida del pueblo judío, de ese pueblo que Dios había escogido, que desde muchos siglos atrás a su siervo Abraham le había hablado, le había dicho, tu descendencia será grande, será poderosa, más grande, imagínense, como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Ellos van a estar cautivos, ¿verdad? Sobre 400 años allá en Egipto, pero de allí yo los voy a liberar y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Así que ahí se instituye la Pascua. A los 14 días del mes de Abib, que más tarde, amado, más tarde se llamó el mes de Nisan. Esto para que, ¿verdad?, puedan... Primer mes judío, mes de Abib, que después más tarde se llamó el mes de Nisan. ¿Cuánto fue más tarde? Luego del exilio babilónico, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo por 70 años a Babilonia, entonces ya a ese mes
se le empezó a llamar el mes de Nisan, pero seguía siendo el primer mes del año y la Pascua se comenzaba a celebrar los 14 días del mes. Así que esto representó, amados, la liberación de la esclavitud egipcia y la liberación de la muerte de su primogénito. Toda esta información, amados, la corroboramos, ¿verdad? En la Biblia de Estudio de MacArthur, la Biblia textual y el comentario de la Biblia de Jerusalén. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Para que tener fuentes válidas sobre esto que les estoy hablando. Gloria sea al Señor. Mire, Cristo, por lo tanto, representa ese cordero. Cuando se instituyó esa Pascua, ¿qué fue lo que dijo Jehová Dios a los israelitas? Que el 14 de ese mes, de ese primer mes del año, iban a tomar un cordero. Ese cordero no podía tener mancha, no podía tener talla, ¿verdad? Nada. Y lo iban a sacrificar. Se iban a comer todo ese cordero y la sangre. ¿Qué iban a hacer con esa sangre? Esa sangre con un hisopo, ¿verdad? Hecho de hojas. Iban a pintar los dinteles de las puertas, porque esa noche, ¿verdad? Iba a pasar, ¿verdad? El ángel de Jehová y iba a traer muerte sobre todos los primogénitos, pero donde estuviera la marca de esa sangre, de ese cordero, ahí la muerte no tendría poder ni autoridad. Por lo tanto, cuando Cristo se entrega como el cordero pascual, ¿qué sucede? Que esa sangre que Él derrama en la cruz ha venido a caer sobre nosotros, sobre todos los que abren su corazón para recibir a Cristo. Y Cristo, habiendo resucitado, ha vencido la muerte. Por eso la Escritura, hermana Janet, dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Porque Jesús venció a la muerte. Él arrebató, gloria sea al Señor, las llaves de la muerte, gloria sea al Señor. Él se levantó de entre los muertos. Por lo tanto, por eso Pablo, en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, dice: oh, si Cristo no hubiera resucitado, ¿sabes qué, Joel? Vana sería nuestra fe, porque ¿para qué tú estás sirviendo a Cristo si cuando tú te mueras te vas a podrir ahí, te vas a quedar ahí? No te vas a levantar más nunca. Pero Pablo maravillosamente habla, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: no, pero Cristo es la primicia de entre los muertos. Él resucitó, y como Cristo resucitó y venció la muerte, nosotros también vamos a resucitar. Amén. Y es maravilloso, Rosa. Eso es tan poderoso y tan profundo, amado, porque nosotros estamos en un caparazón que se llama carne, que se va desgastando y todo. Y yo siempre le digo esto, Rosa, a la gente, yo le digo: el que está hablando con ustedes no es el que ustedes ven aquí afuera, es el que está adentro. Y ese cada día se rejuvenece. Y ese cada día va, mira, en avanzada, ahí en busca de esa patria eterna. Pero este cuerpo, ¿verdad? Si nos tocara morir antes del tiempo de la llegada de nuestro Salvador, ese cuerpo se desgasta. Pero en el momento glorioso de nuestra redención, la palabra es clara y es específica cuando dice, aleluya, que por el poder del Espíritu Santo los muertos en Cristo resucitarán primero. Habrá un acto de resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte. Y como Cristo venció la muerte, Él es la vida eterna. Gloria sea al Señor. Su sangre nos marca, esa sangre rosa de Cristo está en nosotros. Por eso el espíritu de la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. Los únicos que cualifican para una resurrección de vida eterna son aquellos que han aceptado a Jesús como Salvador. Correcto. Eso es un punto clave. O sea, no todo el mundo va a resucitar para vida eterna. Aquellos que no resucitan para vida eterna van a resucitar, pero para muerte eterna. Excelente, hermanita, y agradezco ese comentario,
porque sí va a haber dos resurrecciones. Por eso la Escritura dice, bienaventurados los que no son parte de la segunda resurrección, porque va a haber una segunda resurrección, Rosa. La primera resurrección son los muertos en Cristo. Eso lo encontramos en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, cuando le decía a la iglesia, mire, no se angustien por aquellos que han muerto, porque ciertamente ellos están durmiendo, están descansando, porque va a sonar la trompeta, decía él. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, porque Pablo hablaba como si la venida del Señor fuera a ocurrir tan cerca que Él iba a estar vivo. Luego nosotros los que quedemos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Pero cuando vamos al libro de Apocalipsis, se nos habla de una segunda resurrección. Dice que el mar va a devolver sus muertos, que el Seol devolverá sus muertos, porque todos ellos, ¿saben qué, Rosa? Tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados conforme a sus obras. Por eso la Escritura dice, bienaventurados son, ¿verdad? Los que son parte de la primera resurrección, pero no los de la segunda resurrección, porque segunda resurrección son los pecadores, los que tienen que ir a la presencia del Todopoderoso de Jesucristo para ser juzgados. Gloria sea al Señor. Y allí, mire, se van a abrir los libros. Dice, y los libros fueron abiertos, dice Juan, fueron abiertos, y ahí estaban todas las obras. A Dios no se le olvida nada, y todo lo escribe. Todo le escribe para que nosotros conozcamos que Dios es Dios justo. Por eso, amados, ¿verdad? La relación de esa Pascua del Antiguo Testamento con Cristo, lo que Cristo representa, ¿verdad? Ese Cordero Pascual que derramó su sangre y que esa sangre nos ha venido a cubrir para librarnos de esa muerte eterna. Jacqueline, gloria sea al Señor. Qué maravilloso, amado. Qué hermoso. Ok, vamos a comenzar la lectura y yo le voy a pedir a mi hermana Jacqueline, que está, Jacqueline, ¿verdad? Sí, porque te he cambiado el nombre, te he dicho Ginette, Jacqueline, de todo. Ustedes me entienden, qué hermosos son. Los amo, amados. Jacqueline, por favor, comienza a leerlos de Juan 20. Vas a leer del 21 hasta el 25. Y entonces, mi hermana Nidia, del 26 hasta el 29. Están todos proyectados en pantalla, ¿ok? Pueden comenzar. La palabra se va a Amén. la resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y a los dos discípulos, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa de Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no juntos. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Aleluya. Qué poderosa la palabra, amado. Qué bella. Esos relatos, o sea, yo me emociono porque como pues he tenido el tiempo, ¿verdad?, de poder profundizar en esa lectura y de detalle. Me emociona. Gloria al Señor. Mire, amado, el testimonio de la tumba vacía. Los cuatro evangelios, y cuando hablamos de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan,
Todos ellos, gloria sea el Señor, todos ellos afirman que la resurrección de Jesús ocurrió el primer día de la semana. O sea, según nuestro calendario greco-romano, un domingo, el primer día de la semana. Siempre decimos el primer día, el lunes, no, el lunes es el día del trabajo, el primer día de la semana es hoy domingo. Así que los 4 evangelios, todos afirman que la resurrección de Jesús fue un domingo. ¿Quién era María Magdalena? Pues mire, María Magdalena era una discípula de Jesús, una seguidora de Jesús, que aparece en los recuentos de la resurrección. Y es interesante porque el encuentro que ella tiene con Jesús por primera vez es un encuentro que marcó la vida de esta mujer, ¿verdad? ¿Qué nosotros recordamos de María Magdalena, hermano Noel? ¿Qué tú recuerdas según la Biblia? Fuera de lo que es el proceso de resurrección. ¿Cómo se encontró con Jesús por primera vez? Tenía 7 demonios. Sí, pero eso lo dice después la Biblia. Pero ¿qué fue? ¿Cómo ella llega a Jesús? ¿Cómo ella llegó a Jesús? ¿Cómo Jesús y María Magdalena se dan por primera vez? ¿Qué pasó? Cuando Jesús entró y ella lavó los pies. Ella era de Magdala. La iban a apedrear y Mire, tienen asignación. Todos tienen asignación. Van a buscar. En esa Biblia que ustedes tienen, especialmente van a buscar a María Magdalena para que conozcan su historia. era la mujer que trae los hombres para que apedrearan, que Mire, ella es traída a Jesús por los fariseos, por los escribas. Y no fue traída, hermanita Jacqueline, de una forma así bien cariñosa a los pies de Jesús. Fue tirada prácticamente a los pies de Jesús. Y le dijeron a Jesús: hemos encontrado esa mujer en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Moisés, porque los fariseos eran muy dados, Rosa, a citar rápido la Torá. Y la ley de Moisés manda a apedrearla. Eran unos hipócritas, eso lo digo yo, porque la ley de Moisés decía que había que apedrearla a ella, pero que había que apedrear al hombre también, a los dos. ¿Dónde estaba el hombre allí? No lo trajeron. Trajeron solamente a la mujer porque querían tenderle una trampa a Jesús. Jesús estaba escribiendo con el dedo en tierra. No les hizo caso, pero ellos insistieron. Y como insistieron tanto, Jesús se levantó. Y Jesús lo que le dijo fue: bueno, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Sí, porque eso es lo que dice la ley de Moisés. Pero si estás libre de pecado, arroja la primera piedra. Y cada uno de ellos, desde grande a pequeño, ¿qué empezaron a hacer? Porque la conciencia, amado, el Espíritu Santo, ahí comenzó a señalarle toda su conducta, todos sus pecados. Mira, tú has hecho esto, y todos se fueron. ¿Qué le dijo Jesús a María Magdalena? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dijo: se han ido, Señor, los que te condenan, ¿verdad? ¿Dónde están? Se han ido. Jesús dijo: pues yo tampoco te condeno, vete. Y no peques más. Mire qué encuentro tan hermoso, ese encuentro tan maravilloso de una muestra de amor profundo, de amor sincero, transformó la vida de aquella mujer. Nos habla mucho a nosotros, amados, de cómo nosotros tenemos que hacer, porque muchas veces queremos tornarnos
como los fariseos medio religiosos. Pero el Señor nos llama a amar con profundidad, a poder traer una palabra que transforme la vida del hombre, no porque es una palabra nuestra, Gilberto, sino porque es palabra de Dios que va envuelta en amor. Así que esta mujer muy bien, tenía 7 demonios, dice ya el relato de los evangelios en la parte final. Mire, esta mujer, según los recuentos y según Lucas 8:2, era una mujer pudiente, lo pueden buscar, ¿verdad? Porque dice que ella era parte del grupo de las mujeres que ayudaban a Jesús con sus bienes. Gloria sea al Señor. Y menciona a otras mujeres. Según los otros evangelios se entiende que María Magdalena había ido previamente con otras mujeres al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor y había encontrado la piedra removida. Ustedes saben que estamos en el relato de Juan. Juan es el discípulo amado. Él es escritor de este evangelio, pero también es un discípulo. Recuerden que Mateo también es un discípulo que escribe evangelio. Pero Marcos, el evangelio de Marcos, él no fue uno de los 12. Ese es el llamado Juan Marcos, que era, ¿verdad?, el sobrino de Bernabé, un judío, que más tarde se convierte en un misionero juntamente con Pablo. Es para que ustedes puedan tener perspectiva de lo que son los evangelios, porque a veces pensamos, sí, los evangelios los escribieron los apóstoles. No, solamente de los 4, 2 fueron escritos por apóstoles, porque el de Marcos fue escrito por Juan Marcos, y el de Lucas, por supuesto, por un hombre que conoce el evangelio, que se convierte en un seguidor de Cristo, médico de profesión, de origen griego, y que también se convierte en un misionero juntamente con Pablo, ¿verdad? Para que podamos conocer. Así que, seguimos, amados. Gloria sea al Señor. En esto del testimonio, mire, cuando nosotros vamos a Juan, ¿qué nos dice Juan 20:1? Hermanito Amílcar. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Claro, Juan cuando escribe, recuerden, se llama sinóptico porque cada uno tiene, ¿verdad?, su escrito desde el ángulo que lo vio o de lo que quiso expresar en ese momento. Juan solamente hace mención de María, dice, cuando, ¿verdad?, ese primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana y era aún oscuro, quiere decir que no había salido el sol todavía, estaba oscuro, estaba de madrugada, gloria sea al Señor. Fue al sepulcro y vio quitada la piedra. Pero cuando nosotros vamos a los otros evangelios, mire aquí, Mateo 28:1 dice, este es Mateo, que no es Juan. Mateo dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Cuando vamos a Marcos es otro escritor de los evangelios. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Lucas es el otro. ¿Qué dice Lucas? Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, ¿verdad?, de que habían ido al sepulcro. Para que ustedes tengan todo el contexto amplio. ¿Ellos mintieron unos entre otros? No, recuerde que todos están escribiendo y ellos escriben desde lo que ellos quieren enfatizar en ese momento. Ciertamente la figura aquí predominante en todos los evangelios fue María Magdalena, ¿verdad? Que todos hacen mención de ella en esa forma de ella haber ido al sepulcro bien temprano a ungir el cuerpo del Señor. Ahora,
Mira lo maravilloso de esto, porque cuando nosotros seguimos el relato, ella encontró la tumba, ¿verdad? Con la piedra quitada. Dice Juan que ella salió corriendo. ¿Y a quién ella le habló, hermano Orlando? Fue donde Pedro. Fue donde Pedro y fue donde Juan, estos dos discípulos. Gloria sea al Señor. De acuerdo al relato que estamos haciendo. De acuerdo al relato, gloria sea al Señor, y les explicó, les dijo, mira, se han llevado el cuerpo de mi Señor, he ido a huirle y no está allí, la piedra fue removida. Y es interesante esto, y quiero detenerme un poquito aquí, gloria sea al Señor, porque mire, número uno, ¿qué cosas nosotros vemos o podemos decir de los apóstoles respecto a cuál fue su comportamiento, su actitud, lo que ellos estaban experimentando una vez murió Jesús? ¿Qué ustedes creen que habían en ellos? Su maestro acaba de morir. Había miedo, Hay tristeza, ¿qué más? Seguridad. seguridad, Inseguridad, ¿qué más? Conflicto. Confusión, ¿qué más? Conflicto entre lo que había dicho Jesús y lo que estaban viendo. Conflicto, ¿qué más? Duda, ¿qué más? temor. Temor, había mucho miedo, porque ellos sabían, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, que era Caifás, ¿verdad? Anás, gloria sea al Señor, los líderes religiosos habían matado a su maestro. Ellos habían huido y ya Jesús se lo había anticipado. Me dirán a mí, ustedes van a huir. Ahí es que Pedro dice, ay Señor, no. Si yo tengo que dar la vida por ti, la voy a dar. Y Jesús le dijo, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Pedro era valiente, era un hombre, ¿verdad? Impulsivo, que le metía mano al asunto. Pero ciertamente Jesús profetizó lo que iba a ocurrir con él. Así que todas esas emociones, todos esos elementos se plasmaron en los discípulos. Pero fíjese, qué interesante que las mujeres, contrario a los varones, fueron mujeres valientes, fueron mujeres decididas. Y ellas estuvieron observando muy bien, hermana Yali, dónde ponían el cuerpo del Señor, porque ya ellas tenían en su mente que una vez pasara el día de reposo, que no se podía hacer nada, iban a unir el cuerpo del Señor. Es bien interesante y que ustedes tengan presente, amados, que Jesús muere en la víspera de la Pascua, gloria sea al Señor, de ese Sabbat, y que cuando Jesús muere es aproximadamente ya las 3 de la tarde, ya estaba a punto, amado, un par de horas nada más de comenzar lo que era el día de reposo. Recuerde que el calendario judío no funciona como el calendario nuestro, gloria sea al Señor. O sea, a las 6 de la tarde ya comenzaba, amado, lo que era ese tiempo de reposo, ese sabbat, gloria sea al Señor. Por eso es que tienen que darse prisa a bajar el cuerpo del Señor de allí de la cruz. Hay que darse prisa. Ahí va José de Arimatea, que era uno del concilio, de los sacerdotes, un seguidor de Jesús. Ahí va Nicodemo, que era otro seguidor de Jesús, a escondidas, ahí, ¿verdad? Ellos seguían a Jesús, pero a escondidas, de lejito, porque no querían, ¿verdad?, que aquellos... Pero ellos fueron donde Pilato y le dijeron, el Señor ha muerto, permítenos bajar ese cuerpo. Y lo ponen en un sepulcro nuevo que tenía José de Arimatea. Es que yo quiero que ustedes sepan que ese evento de la muerte de Jesús, Jesús muere como a las 3 de la tarde, pero tienen que darse prisa a bajar ese cuerpo de ahí. Ya a las 6 y un segundo ya no podía. Ya a las 6 y un segundo, muy bien, no podían porque estaban violentando, según ellos, ¿verdad?, lo que era la Torá, porque no se podía hacer nada. Así que vean la forma en que ese cuerpo tiene que ser quitado de ahí rápido, lo ungen lo más rápido que pueden. Gloria sea al Señor, comienzan a ponerle, ¿verdad?, todos los lienzos, el sudario que vamos a hablar ahora, para poner a Jesús en esa tumba que nunca había sido utilizada, era nueva. José de Arimatea era el dueño, ¿verdad?,
del sepulcro. De ese sepulcro, y ahí lo colocan, gloria sea al Señor. Y las mujeres están viendo dónde pusieron. Por eso es que María Magdalena con las mujeres están pendientes de que ese primer día de la semana, una vez haya pasado el día de reposo, van a ungir el cuerpo del maestro. Ok, mire, en este relato, cuando María corre y le dice a Pedro y le dice a Juan, mira, se ha llevado el cuerpo del Señor, del sepulcro, no sabemos dónde le han puesto. Y dice que Pedro y Juan salieron corriendo, ¿verdad? Y que Juan pues corría más rápido, probablemente porque era más joven, gloria sea al Señor. Era como el más pequeño del grupo de los 12. Llegan allí y dice la Escritura que vieron los lienzos puestos allí. Gloria sea al Señor. Luego dice que Pedro bajó y vio los lienzos. Gloria sea al Señor. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino que estaba enrolladito en un lugar aparte. Y todo eso tiene un significado, amado. Qué bueno que estudias la Biblia, ¿verdad? El orden. Todo eso tiene un significado. Mira, amado, algo que tenemos que aprender aquí es que ciertamente, mira que Jesús habló, gloria sea al Señor, de que era necesario morir. Mira que Jesús, Carmen, le dijo tantas veces a los discípulos, yo voy a morir, pero a los 3 días voy a resucitar. Y los discípulos, ¿qué? Nada recordaron de la Escritura. Nada, hermano Noel, nada. Jesús les había dicho, yo voy a entregar mi vida y yo voy a resucitar a los 3 días. Pero ellos no se acordaron de eso. ¿Sabe qué nos dice a nosotros eso? Que nosotros también podemos hacer lo mismo. Que cuántas veces el Señor nos habla a nosotros y en el momento, pero después se nos olvida la palabra del Señor, se nos olvidan sus promesas, se nos olvida que Cristo viene y vivimos nuestra vida tan, amados, envueltos en todas estas cosas, que podemos olvidar que Cristo puede venir en cualquier momento, que el sonido de la trompeta pueda verse. Amado, es parte de la naturaleza pergaminosa que hay en el ser humano, es muy olvidadizo. Por eso el Dios a quien nosotros le servimos es un Dios fiel y es verdadero. Lo que Él dice, amado, ha de permanecer. No tornará atrás vacía nada de lo que Dios ya ha hablado y ha declarado. Gloria sea al Señor. Los discípulos olvidaron todo. Mire, ahí ustedes tienen muchas citas bíblicas que hablaban acerca de la resurrección de Jesús, que Jesús le había hablado a sus discípulos. Lucas 24, 26, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Salmo 16, 10 desde el Antiguo Testamento, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eran palabras proféticas que desde el Antiguo Testamento se habían hablado sobre la resurrección de Jesús. Mire esto, Mateo 16, 21, 22, hermana Eli. Desde entonces Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús ya lo había anunciado. Mire esto. Mire, amado, todas esas citas bíblicas que yo encontré nada más, pero hay infinidades de citas bíblicas donde ya se hablaba de esa resurrección de Jesús. Ya Jesús le había hablado a sus discípulos, ya se había anticipado también a través de los profetas, gloria sea al Señor. En este caso, 1 Corintios es la parte donde Pablo habla acerca de la resurrección de Jesús, que si Jesús no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe, ¿verdad? Vana sería nuestra fe. Pero mire todo, no habían entendido la Escritura. Por eso es bien importante que nosotros abramos las Escrituras. Si usted tiene su Biblia ya, mire, amado,
en una esquinita y no se toma el tiempo disciplinadamente para leerla. Yo personalmente, a mí me encanta tener una Biblia en papel. Pero yo tengo muchas en mi celular, muchas versiones con comentarios, gloria sea al Señor, gracias Milka. Y la leo. Y la Biblia dice que hay que escudriñarla, ¿verdad que sí? ¿Y qué significa escudriñar? Que yo tengo que irme más profundo a ese texto, a lo que yo leo. Y si yo no entiendo, pues existen comentarios bíblicos que me pueden ayudar a profundizar, ¿verdad?, sobre eso que yo estoy leyendo, como lo que estamos haciendo en esta mañana en la escuela bíblica, que podemos desmenuzar el texto y podemos ir, ¿verdad?, un poquito de aquí, un poquito de allá para poder entender, ¿verdad?, en el macro todo lo que explica, gloria sea al Señor. Así que los discípulos no habían entendido la Escritura, amados hermanos. Gloria sea al Señor. Antes de entrar ahí, hablábamos del lienzo. Gloria sea al Señor. Ok, hablábamos del lienzo y de los sudarios. El sudario, ese texto, especifica que era puesto ¿en dónde? En la cabeza. Exactamente, cuando nosotros vemos el relato de Lázaro, dice ese relato, y se encuentra en el Evangelio de Juan, que Lázaro sale a la voz del Señor porque el Señor le da una orden y le dice: Lázaro, ven fuera. Y dice que cuando sale, ¿verdad?, estaba envuelto en un sudario, y ese sudario era puesto en la cabeza, y el lienzo que cubría su cuerpo. No fue la excepción para Jesús. Jesús fue envuelto en un sudario, ¿verdad? Su rostro, ese rostro estaba lastimado, ensangrentado, hinchado, igual que su cuerpo, gloria sea al Señor. Pero cuando los discípulos llegan, dice la Escritura, y Juan es específico en detallar este relato, que ellos se encuentran los lienzos quitados y el sudario, que era lo que estaba puesto en la cabeza, estaba doblado, ¿verdad? El término que utiliza la Reina Valera dice que estaba enrolladito, y estaba puesto en un lugar aparte. Miren, dentro de los relatos de la historia bíblica, ¿verdad?, de la historia judía, cuando un amo servía, cuando un siervo, servía a su señor, ya fuera los alimentos, lo que iba a consumir, gloria sea al Señor, el amo estaba ahí haciendo uso de ese alimento, pero el siervo en ningún momento podía llegar y remover algo de ese lugar. El amo, como evidencia de que había terminado ese paño, lo que tuviera, lo hacía un montón y lo colocaba. Y esa era la evidencia, la señal para ese siervo de que ya había finalizado. Pero si por el contrario, él aún no había terminado, lo que hacía era que doblaba, ¿verdad?, ese pañito, ese lienzo que tenía, como un indicio de que yo volveré, yo voy a regresar, gloria sea al Señor. Lo mismo también se aplicaba, gloria sea al Señor, cuando iban a un lugar y se hospedaban, gloria sea al Señor. El hecho, ¿verdad?, de poder dejar esas sábanas, esos lienzos doblados, era un indicio de que había sido tan grato, ¿verdad?, el estar ahí, el poder compartir, que era un indicio: yo voy a regresar. Cuando Jesús tiene ese lienzo ahí doblado, gloria sea al Señor, está dando un mensaje, o sea, yo volveré. Esto no ha terminado aquí, yo voy a regresar nuevamente, gloria sea al Señor. Otro evento importante, amado, dentro de este relato, es que sabemos que por el poder del Espíritu Santo, Jesús es levantado de entre los muertos, gloria sea al Señor.
Si algo fue contestado allí en la cruz del Calvario, gloria sea al Señor, en la agonía que tenía Jesús allí en el Getsemaní, cuando clamaba al Padre y le decía, Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú has determinado. Y en esa oración Jesús seguía clamando y Jesús seguía diciendo, gloria sea al Señor, ¿verdad? Que yo pueda tener esa gloria que tenía contigo desde antes que el mundo fuese. Esa oración, amado, fue contestada, gloria sea al Señor, porque su alma no quedó en el Seol. Él no quedó sepultado bajo tierra. Por el poder del Espíritu Santo, su cuerpo fue levantado y fue levantado en un cuerpo glorificado. Gloria sea al Señor. Y en ese cuerpo glorificado, Dios permitió y Dios oró, Jesús oró para que las marcas de sus manos, las marcas de su costado quedaran ahí. Porque era un cuerpo glorificado. Ese cuerpo de Jesús no se levantó hinchado. Ese cuerpo de Jesús no se levantó con las tiras de piel rasgada, apenas hacía 3 días que había muerto. Esa transformación poderosa del Espíritu Santo hizo que ese cuerpo fuera glorificado. No lo podía detener nada, hermana Wendy. Nada. Incluso sus lienzos no fueron desatados por nadie. Otra evidencia que nos habla de ese sudario doblado es callar la boca de aquellos que dijeron que el cuerpo de Jesús había sido robado. Porque si alguien va a robar, se va a tomar el tiempo de ponerse a doblar algo bien bonito y dejarlo acomodado. No, me llevo ese cuerpo. Y ustedes saben que uno de los relatos de los evangelios dice que los sumos sacerdotes le pagaron a los soldados, ¿verdad? Le pagaron dinero para que dijeran que los discípulos habían venido de noche y habían robado el cuerpo del Señor. Pero esa es una de las evidencias que el cuerpo del Señor no había sido robado. En el caso de Lázaro, Jesús tuvo que dar la orden de que desataran los lienzos que había sobre el cuerpo de Jesús, sobre el cuerpo de Lázaro. En el caso de Jesús no fue necesario, porque Jesús tenía el poder entonces de poder traspasar los lienzos, traspasar las paredes, traspasar todo. En el comercio judío, si hubiese sido que entró alguien, ese atuendo con que enterraron a Jesús hubiese sido valioso dentro del mercado judío. Se lo hubiesen llevado, no hubiese aparecido nada allí. Exacto. Para venderlo, porque el comercio judío funcionaba de esa manera. Era una pieza de colección. Eran unas piezas donde se podían vender en el comercio por buen dinero, porque eran piezas históricas. Es así. Y no hubiese aparecido nada de eso en la tumba, hubiese estado sin nada de eso. Definitivo, que esa es evidencia de que el cuerpo de Jesús resucitó y resucitó por el poder del Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿verdad, amado? Mire, ya van a ser las 10, pero lo que yo quiero, amado, es que nosotros podamos profundizar siempre, ¿verdad? En la Escritura, ir al detalle, por qué específicamente esos lienzos quedaron de esa forma, qué ocurrió antes de ese evento, gloria sea al Señor, para que podamos, ¿verdad?, entender el contexto más profundamente. Discúlpeme. Versículos 20, 30 y 31, hermanita Magali. Esto, además, Jesús las otras señales que a sus discípulos, las cuales no están completas en escrito. Pero esta se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Sí, porque estos versos ya son los versos finales de este capítulo, pero luego de que Pedro y Juan van a la tumba, ¿verdad? Y Juan, dice la Escritura, Juan vio los lienzos y ahí creyó a la palabra, Mire,
Jesús comenzó a tener apariciones. Ese mismo día que Él resucita, Él se le aparece primeramente a María Magdalena, que cuando le dice, no me toques, aún no he ido a la presencia del Padre, ¿verdad? Ese no me toques es como decir, no me retengas, no me obstaculices, ¿verdad? Porque necesito ir a la presencia del Padre. Él se aparece también ese mismo día a los discípulos de Maús. Ese mismo día, Él se le aparece a los 2 discípulos de Maús, que ese relato quien lo hace es Lucas. Lucas hace ese relato, que es del cual se ha tomado ese texto, que dice, no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras, cuando Él nos hablaba acerca de la palabra, ¿verdad? De todo lo que estaba relacionado con Él. Ese mismo día, gloria sea el Señor, Él se aparece a los discípulos. En ese grupo, Tomás no estaba. La Biblia no nos da detalles, pero este Tomás, que era uno de los discípulos, Tomás el Dídimo, gloria sea el Señor, cuando los discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, Tomás dijo, pues mira, no. Eso que ustedes están diciendo, yo estoy parafraseando, ¿verdad? El texto. Eso que ustedes están diciendo, eso es mentira. Que como que el Señor, mira, si yo no meto el dedo ahí, donde fueron las heridas de los clavos, y meto la mano donde fue la herida del costado, yo no voy a creer. Mira, y que Jesús está vivo. Era uno de los discípulos, era uno de los que había escuchado que Jesús había de resucitar, pero para que ustedes vean cómo su mente y su corazón se había cerrado a lo que la Escritura hablaba. Dice que 8 días después, ¿verdad? 8 días después estaban los discípulos reunidos, pero en esta ocasión estaba Tomás. Y Jesús se les apareció. Como Jesús no necesitaba que le abrieran la puerta porque ahora tiene un cuerpo glorificado, Jesús puede traspasar las paredes. Eso es una de las cosas que Jesús demostró con un cuerpo glorificado, que nada lo detenía, que Él podía caminar, Él podía aparecerse, Él podía desaparecer. También demostró que ese cuerpo glorificado puede comer. Gloria sea al Señor, lo vemos en el relato de Juan, también en los evangelios, ¿verdad? Cuando ellos estaban pescando y uno de los discípulos le dice a Pedro, ese es el Señor, y entonces él está allí con unas brasitas y unas cositas y come pescado. Pero incluso cuando llega donde los discípulos antes, él le pide algo de comer y ellos le traen un panal de miel, ¿verdad? Y le traen pescado. ¿Por qué? Porque Jesús está diciéndole, yo no soy un espíritu, yo soy un cuerpo, tócame. Y lo maravilloso, ay Padre amado, gracias Señor. ¿Sabes? Jesús le decía a los discípulos, tóquenme. Exacto, le dijo a Tomás, ven aquí, mete tu dedo, ven acá, mete tu mano. Le decía a los discípulos, tóquenme, yo no soy un espíritu, yo soy un cuerpo. Nosotros terminamos, pero ¿sabes qué, amado? Rosa, ¿sabes qué? Que no importa que nuestro cuerpo tenga que descender, amado, allá ¿verdad? El sepulcro, porque nos toque morir antes de que Cristo venga. Gloria sea al Señor, y ahí el Señor nos va a levantar con cuerpos glorificados como el del Señor Jesús. Cuerpos así, amado, de carne, de hueso, pero cuerpos que podrán comer, que podrán traspasar paredes, que podrán aparecer, desaparecer. ¡Qué maravilloso! ¿Usted quiere perderse eso? Yo no quiero, porque eso es maravilloso. Dios le bendiga, amado. Terminamos, que lindo es el Señor. Ya, hermanita Wandy. Vamos a tener un nuevo expositor, ¿verdad? A partir del domingo. Así que nuestro hermanito Héctor tiene la encomienda de ese recogido, siervo del Señor. Dios proveyó, gracias al Señor. Y el domingo comenzamos una nueva serie de estudios. Así que, amados, no nos perdamos nada de esto, porque es hermoso estudiar la palabra. Vamos a estar de pie y oramos. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por darme
darme las fuerzas, Padre, y por preparar mi garganta Gracias, para Dios. que pudiera hablar tu palabra. Padre, Gracias, Dios. gracias. Te amamos, Dios, tú eres poderoso. Yo te doy las gracias por tu palabra, porque ella es poderosa, es viva y es eficaz. Y mi ruego ante ti, oh Dios, y el ruego de mis hermanos ante tu presencia, en el nombre de Jesús, es que tu palabra, Señor, siempre quede grabada en nuestro corazón y que podamos ponerla por obra. Que cada vez que nosotros leamos tu palabra, Señor, nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales sean abiertos, Padre, para poder recibir lo que tú quieres hablarnos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Dios les guarde. Amén.